La Clínica El Rosario presenta Conectando con tu Salud. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro programa Conectados con tu Salud, el ciclo de conferencias dedicado para todos ustedes de la mano de nuestros especialistas, un espacio diseñado para brindar herramientas que fomentan el desarrollo del autocuidado en salud y promueve la adopción de hábitos saludables. Saludamos de manera muy especial a las personas que se conectan a través de las diferentes redes sociales, a quienes nos acompañan de manera presencial aquí, originando desde la sede Tesoro, El Poblado, en nuestra Clínica El Rosario, y a quienes también se unen de manera presencial en nuestra sede Centro en Villahermosa. Qué alegría tener con todos ustedes esta audiencia virtual y desde luego presencial. Esta transmisión va a estar también en diferido y ustedes van a poder disfrutar y compartir a través de sus redes sociales también esta transmisión de manera muy fácil. Sus preguntas podrán ser formuladas a través de la casilla de contenido para que sean resueltas durante el transcurso de esta charla. Y bien, hoy en este tema, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, nos enfocamos en un tema de gran importancia, la prevención del cáncer colorectal. ¿Sabías que es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo? Y para eso entonces nos acompaña hoy el doctor Camilo Restrepo, él es médico especialista en cirugía general de nuestra institución, quien en la modalidad de conversatorio compartirá con todos nosotros su conocimiento y las recomendaciones para detectar a tiempo esta enfermedad y adoptar hábitos saludables que contribuyan a reducir este riesgo o el riesgo de esta enfermedad. Y para eso nos va también a acompañar la doctora Joana Daza, ella es médica coordinadora de gestión clínica de nuestra institución, quien estará entonces como moderadora de este agradable conversatorio. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden, compartir esta transmisión, estar pendiente del ciclo mensual que tenemos de estas charlas dirigidas a todos ustedes, a la comunidad, y participar activamente con sus inquietudes, porque es un gusto tener a nosotros los especialistas en este espacio. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida al doctor Camilo Restrepo, que nos va a acompañar el día de hoy. Tenemos ya unas preguntas que nos habían llegado y quedamos atentos a las que nos vayan a llegar por la plataforma. Bienvenido. Muchas gracias para todos, feliz tarde, muchas gracias por la invitación a este espacio, algo supremamente importante y una modalidad muy interesante que se está haciendo ahora en la clínica. La idea pues entonces conversemos un poco, de manera conversatorio, sobre el cáncer colorectal y la importancia que tiene para nosotros, un poco de la prevención, y vamos a guiar esto por medio de preguntas y respuestas. Yo creo que antes de empezar las preguntas es importante hacer una pequeña introducción sobre lo que es el cáncer de colon. Sabemos que el cáncer colorectal es una enfermedad que puede atacar cualquier parte del colon. El colon es un segmento de intestino que mide entre 1,5 metros y 2 metros y en cualquier parte puede presentarse. Corresponde a nivel mundial más o menos al 10% de los casos de todos los cánceres que se pueden presentar, y para nosotros es importante en Colombia saber que es la tercera causa de muerte y es el tercer cáncer en incidencia que se presenta en nuestro medio. Entonces es importante conocer signos de alarma, conocer algo sobre cómo lo podemos diagnosticar y la importancia de tener algunos cambios o hábitos en la calidad de vida, porque si bien su tratamiento temprano puede ser salvador, un estadio tardío puede ser diagnosticado ya una enfermedad terminal sin ningún tipo de cura. Entonces esa es pues como la idea de la invitación y vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas preguntas que ya nos habían enviado. ¿Qué es el cáncer colorectal? Bueno, con respecto al cáncer colorectal, sabemos que el cáncer es un crecimiento anormal de células dañadas o alteradas que van a generar un comportamiento maligno en el cuerpo. El cáncer se puede encontrar en la gran mayoría de órganos, se puede desarrollar, cada uno tiene un tratamiento muy específico y un tratamiento muy diferente, depende del órgano que comprometa. En este caso, el cáncer colorectal es el cáncer que se presenta desde el ciego, que es la primera parte del colon, puede comprometer colon ascendente, que es todo el lado derecho, colon transverso, colon descendente, que es el lado izquierdo, colon sigmoides, que queda encima del pubis, generalmente y hacia el lado izquierdo, y el recto, que es la última parte del intestino. Entonces, se define cáncer como una proliferación de células malignas o genéticamente o molecularmente alteradas que van a hacer un crecimiento de un tejido que normalmente no está, pero con un comportamiento maligno que puede dañar otras células y comprometer otros órganos. Listo. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno,
Eso es un problema grande que tenemos porque el cáncer colorectal en estadios iniciales es un cáncer silente que puede no generar síntomas en los pacientes y así puede avanzar por muchos años hasta nosotros inclusive sin nosotros no darnos cuenta. De ahí la importancia de hacer un adecuado tamizaje o tamización, que son estudios protocolarios que se hacen para descartar la enfermedad en los momentos que el cáncer es silente. Cuando el cáncer empieza a avanzar y a comprometer cada vez más la pared del intestino, puede empezar a presentar diferentes síntomas. El primero y muy frecuente es el sangrado gastrointestinal bajo, que esto puede ser manifiesto con deposiciones untadas de pintas de sangre, puede haber sangrado rutilante por el recto, también pueden encontrarse pacientes en los cuales ya haya una obstrucción en el intestino, esto va a depender mucho de cuál es la localización de ese cáncer, y hay unos síntomas generales para todas las enfermedades neoplásicas: pérdida involuntaria de peso, o sea, los pacientes que vienen sintiéndose más flacos, que la ropa les empieza a quedar grande sin ninguna explicación. Algunos pueden cursar o no con sudoración en la noche, aparición o no de fiebre, empezarse a sentir ganglios o adenopatías, que son las bolitas que pueden aparecer en el cuello, en la ingle o en las axilas, y todo esto nos debe alertar definitivamente. Lastimosamente, cuando ya se empiezan a ver síntomas muy manifiestos, generalmente estamos hablando de enfermedades muy avanzadas. Puede también iniciar con síntomas desde estadios más tempranos, sin embargo, ya hay una enfermedad completamente instaurada cuando el paciente entra asintomático. Listo. ¿Quiénes deben hacerse las pruebas de detección para el cáncer colorectal? Bueno, es una pregunta muy importante. Nosotros generalmente tenemos unas guías colombianas, una recomendación para nosotros, también hay guías americanas, guías europeas, que son las que nos dan como todas las recomendaciones de cómo debe hacerse estas pruebas para tratar de identificarlo. Lo primero es entender que cada paciente es un paciente. Uno lo que hace es individualizar el paciente y entender que cada uno tiene un contexto familiar, unos síntomas o unos signos que son diferentes. Cada uno tiene alguna historia familiar distinta a cada paciente, entonces no todos entramos en el mismo protocolo de estudio. En general, pacientes sin antecedentes importantes, esto ya probablemente más adelante lo vamos a ir desarrollando, pero en general para un paciente que no tenga factores de riesgo, como por ejemplo lo son un familiar con cáncer o síndromes polipósicos colónicos, que ya más adelante lo vamos a comentar, la recomendación actual es que por encima de los 50 años se empiece el cribado o la tamización para cáncer. Después de los 50 años, todas las personas en nuestro medio deben empezar un protocolo para descartar cáncer de colon, independientemente si hay o no síntomas y si hay o no familiares enfermos. Ya hay un grupo muy especial de pacientes que son pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o pacientes que de pronto tengan enfermedades genéticas o enfermedades de base que predispongan, que en ellos están en un grupo aparte y debemos hacerlo de manera más frecuente o más temprana. Lo mismo para los pacientes que tienen hermanos, hijos o padres con cáncer. Mientras más familiares en primero o segundo grado de consanguinidad haya, más alerta debemos estar y empezar un poco más temprano. Aprovecho, esos pacientes de bajo riesgo, que son los pacientes que no tienen ningún tipo de familiares con historia de cáncer, o que tengan máximo un familiar, más o menos después de los 55 a 57 años, que se les haya detectado un tumor, en estos pacientes empezamos a los 50 años. En los pacientes que tienen más de 2 familiares de primer grado de consanguinidad, que son padres, hermanos o hijos con estos tumores, la recomendación es que desde los 40 años se debe iniciar los estudios que hay para hacerse el cáncer, o sea que son 10 años menos. Si uno tiene un hermano y un padre, por ejemplo, con cáncer colorectal, la idea es que se deba empezar el tamizaje incluso 10 años antes de la edad que el pariente le dio. Para eso hay muchas pruebas que ya las vamos a comentar más adelante, pero la idea es no es aprenderse esto, sino tener en cuenta de que después de los 50 años, o si uno tiene una persona cercana en primer grado de consanguinidad con un cáncer colorectal, debo prender las alarmas, consultar y entrar en un protocolo de tamización o como también llaman cribado para el cáncer colorectal. Bueno, ¿y cuáles serían esas pruebas que se realizan para detectar el cáncer?
Listo, la literatura y en el medio tenemos varias pruebas que nos pueden funcionar. Eso dependiendo también del riesgo que cada paciente tenga. Lo primero que se describe es lo que llamamos la prueba de materia fecal en sangre, ¿sí? Esa prueba de materia fecal en sangre lo que hace es identificar en una muestra de materia fecal si hay hemoglobina humana, porque el sangrado microscópico, no necesariamente macroscópico, sino la presencia de glóbulos rojos, puede mostrar de pronto que hay algún tipo de sangrado y prender las alarmas para hacer el estudio. Es un examen que realmente no es el más costoso y es mucho más accesible por todas las personas para poder hacer el estudio. Hay que aclarar una cosa muy importante, y es que hay dos estudios que se pueden hacer de sangre oculta en heces. El primero es el que conocemos ampliamente, que se llama el test de Guayaco. El test de Guayaco lo que hacen principalmente es tratar de identificar hemoglobina humana en una muestra, y hay un examen de materia fecal para también detección de sangre oculta, que se llama, es un examen de sangre oculta en heces, pero por inmunoquímica. Ahí lo que se hacen es que se agregan unos reactivos y se busca mucho más específicamente la hemoglobina humana oculta. Uno podría decir que es muy parecido, pero en los grandes estudios que se han mostrado, definitivamente se encuentra que el test de inmunoquímica puede aumentar hasta el 95% la posibilidad de encontrar sangre proveniente de lesiones malignas, y por eso es mucho más recomendado. Entonces, el test de Guayaco, según todas las recomendaciones actuales, pasa a un segundo plano, y ya con el test de la inmunoquímica, que es más específico, se puede empezar a hacer ese cribado en un grupo de pacientes seleccionados. ¿Para quién es el test o la sangre oculta en heces? Es para los pacientes que tienen bajo riesgo solamente. Una persona que no tenga unos factores de riesgo importantes, que creo que ahora ya me va a preguntar sobre ellos y los vamos a comentar. Una persona sana que quiera empezar, la recomendación es que después de los 50 años, cada 2 años, se puede empezar a hacer un test de sangre oculta en heces por inmunoquímica, no el test de Guayaco convencional, es la recomendación ahora. ¿Listo? Y si vamos a hacer el examen con colonoscopia, la colonoscopia en estos pacientes se realiza cada 10 años. Para recordar que eso es un poco más técnico, pero el principal cáncer que se puede presentar en el colon, nosotros lo llamamos adenocarcinoma. Es un tipo de cáncer. Puede haber linfomas, puede haber tumores neuroendocrinos, puede haber una gran cantidad de histología o de tipo molecular de cáncer, pero basados en el más frecuente, que es el adenocarcinoma, este tumor requiere un tiempo muy largo para desarrollarse, porque primero debe presentarse un pólipo. De ese pólipo esas células se tienen que dañar, empezar a proliferar, debe haber una diferenciación a células malignas y luego empezar a crear una masa como tal, que es el tumor. En estos casos, los tumores de un adenocarcinoma no deben tardar menos de 5 a 7 años en pasar desde un adenoma hasta un adenocarcinoma. Entonces, a esos pacientes sin factores de riesgo que se están haciendo colonoscopias cada año, realmente no es útil ni es importante. Entonces, volviéndole a lo que estábamos hablando, el test de sangre oculta en heces es solamente cada 2 años para los pacientes sin factores de riesgo. Ya si el paciente tiene factores de riesgo, ya funciona diferente. Y si vamos a hacer colonoscopia, en vez del test de sangre oculta, utilizamos la colonoscopia cada 10 años. Eso en primera parte, que es la sangre oculta en heces. Ya por la parte de imagenología hay varias opciones. Hay un examen que se llama coloprenema, definitivamente no tiene sensibilidad y especificidad para detectar el cáncer de manera temprana, no lo utilizamos. Consiste en inyectar un contraste por el ano y tomar las imágenes. Hay otro examen que se llama una colonografía por tomografía, que también se inyecta un contraste, se hace una tomografía, puede mostrar de pronto detectar lesiones más tempranas, pero no es lo ideal. No es costo efectivo, es un examen dispendioso para el paciente, puede traer complicaciones, requiere uso de medio de contraste, la tomografía es mucho más costosa. Entonces, en nuestro medio, la colonografía por tomografía no la utilizamos. Hasta ahora, de lo que hemos dicho, solamente test de sangre oculta en heces. También tenemos, ya desde la parte endoscópica, que es lo que más le apuntamos, tenemos 2 opciones: la rectosigmoidoscopia y tenemos la colonoscopia total. La rectosigmoidoscopia es excelente para pacientes que tengan un tumor en el sigmoides
o en el recto o en el canal anal. El problema es que si yo estoy haciendo una tamización o un cribado es porque yo no sé dónde está el tumor, estoy simplemente buscando alguna posibilidad de encontrarlo. En este caso se nos limita mucho y más del 70% del colon o 60% nos va a quedar sin estudiar. Entonces la rectosigmoidoscopia realmente no es el estudio de elección. ¿Cuál es la mejor manera para nosotros detectar una lesión temprana de un tumor colorectal? Es la colonoscopia total. Ese hasta ahora es el gold estándar y es el estudio que más nos puede hacer un diagnóstico, no solo por la evidencia de la lesión, sino también porque me permite tomar biopsias y obtener la histología de la lesión. Entonces, como ya habíamos hablado, esta colonoscopia es el estudio que siempre se debe hacer. Como ya habíamos dicho, cada 10 años en pacientes sin síntomas, con pacientes con mayor riesgo por el cáncer colorectal en la familia, desde los 40 años empieza. El seguimiento generalmente no es cada 10 sino cada 5 años, y si ya son personas con enfermedades polipomatosas colónicas familiares, con síndrome de Lynch o con predisposiciones genéticas o con enfermedad inflamatoria intestinal grave y de tiempo prolongado, inicialmente incluso recomiendan que desde los 15 hasta los 35 años se haga una colonoscopia anual. Pero como les digo, esto es solo para casos muy seleccionados y la idea es que si uno tiene sus antecedentes siempre está acompañado de su médico especialista para que lo guíe en este proceso. Entonces seguimos con la idea de que la detección temprana es más fácil con el tamizaje inicial que dijiste de la sangre ocultanesa. Exactamente, es válido y está validado para hacerse en pacientes sin factores de riesgo cada 2 años. Sin embargo, en personas que tengan la posibilidad de realizarse la colonoscopia, seguirá siendo el gold estándar, porque finalmente si me sale un test de sangre ocultanesa es positivo, la conducta es hacer una colonoscopia. Listo. ¿Qué síntomas iniciales deberían motivar a una persona a consultar? Perfecto, entonces, para pacientes mayores de 50 años ya quedamos claros en que necesitan empezar el proceso de cribado. Para pacientes menores de 50 años o mayores que nunca se hayan hecho una colonoscopia, lo que comentábamos ahora, ver macroscópicamente en las deposiciones sangre, bien sea goteras, bien sea pintas de sangre en la materia fecal, o que hayan síntomas asociados de cáncer en general, que sientan que están perdiendo peso, que sientan que sin estar haciendo dietas de pronto la ropa les queda más grande, o los pacientes muchas veces manifiestan: no, es que todo el mundo me está diciendo que soy demasiado flaco y yo no estoy haciendo nada, que se me acabó la cara, ya la correa no me cierra, pues no me llega a los huequitos, y es lo que normalmente le dicen a uno. Entonces esa pérdida de peso normal es importante. Lo segundo también es pacientes que no vayan a tener mucha sudoración en la noche o que presenten escalofríos, aparición de masas. También el cambio en la forma de las heces o que tengan obstrucción o diarrea. Eso es importante, porque ya lo último que miramos, pero generalmente es en estadios más avanzados, son pacientes que tienen algún grado de obstrucción intestinal. Entonces, cada persona tiene una manera muy distinta de tener sus deposiciones de manera frecuente, pero identificar un cambio, algo que llamamos heces caprinas, que son bolitas de materia fecal, como por decirlo así, son las deposiciones de un conejo. También las heces encintadas, que son como heces aplastadas, que salen como en cinta. Todo eso nos puede traer como llamar la atención y prender las alarmas para poder empezar como un proceso de estudios. También las personas que no pueden ir al baño o que sienten que tienen que hacer demasiada fuerza, que tienen una saciedad muy temprana, o que cada que comen tienen que hacer demasiada fuerza y sin tener como un antecedente de constipación, o personas que después de ir al baño igual sienten como que no hayan evacuado completamente. Todos esos son síntomas que no son específicos de un cáncer colorectal, pero sí nos deben prender las alarmas para empezar a consultar. Listo. Además de lo que dijiste ahora de la familia y los antecedentes familiares de cáncer, ¿qué otros factores de riesgo son importantes para tener en cuenta? ¿O la dieta? Súper importante, Joan. Es muy importante clasificar los factores de riesgo en los factores que se pueden modificar y que no se pueden modificar. Intrínsecamente hay cosas que no se pueden cambiar en el cuerpo. La primera de ellas, por ejemplo, es la historia de radiación. Los pacientes que les han hecho radioterapia anteriormente, siempre la radioterapia, si bien es una cura para un tumor, termina irradiando otros órganos y generando cambios celulares que pueden llevar a generar otros tumores. No estoy diciendo que la radioterapia no es fundamental, salva vidas, es el manejo del cáncer, pero de todas maneras, cuando hay una radioterapia debemos también estar pendientes
para hacer seguimiento específico. Entonces, un paciente con radioterapia tiene un factor de riesgo para desarrollar cáncer colorectal. La enfermedad inflamatoria intestinal, que se clasifica en colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, también se considera un riesgo adicional. Está estrechamente relacionado al tiempo de evolución de la enfermedad y a la severidad de la enfermedad. En casos leves del reciente diagnóstico, probablemente es menos probable a un paciente que lleva toda la vida luchando con una enfermedad inflamatoria intestinal o que haya tenido casos muy severos de esta enfermedad. Entre el Crohn y la colitis ulcerativa se ha encontrado que la colitis ulcerativa tiene mayor posibilidad de pronto de desarrollar un cáncer colorectal. Entonces, estas cosas no se pueden modificar, lo mismo que la predisposición genética. Si tu papá, tu hermano y tu tío tienen cáncer de colon, por más que uno se cuide, ya de entrada tiene una predisposición genética para hacerlo. Si uno tiene una enfermedad polipósica familiar, adenomatosa familiar, o uno tiene un síndrome de Lynch, por más que uno se cuide, tiene una predisposición genética. Entonces, esto es lo que llamamos factores no modificables, y son factores inherentes al paciente que me pueden desarrollar el cáncer. Pero hay otros factores de riesgo que sí se han encontrado y que son modificables. Primero, el tabaquismo. Fumar cigarrillo de manera directa aumenta el riesgo de presentar no solo cáncer colorectal, sino de muchos otros órganos, empezando por el pulmón y por el esófago. Y estómago también. Además del tabaquismo, tenemos el alcoholismo. Pacientes con consumos crónicos de alcohol se ha encontrado que tienen mayor riesgo de desarrollar estos tumores. Los pacientes con obesidad definitivamente también se encuentra que tienen pues como una mayor predisposición. No es para malinterpretar lo que voy a decir, pero el consumo abundante de carnes rojas y las comidas ultraprocesadas también tienen evidencia de que aumentan el riesgo de cáncer colorectal. No significa que no vamos a volver a comer carne roja, ni carne de res, ni una salchicha, pero sí es importante saber que dentro de una dieta balanceada, comer carnes rojas todos los días tampoco es la recomendación, por más que el paciente quiera tener una dieta hiperproteica o algo así, que hay muchas corrientes ahora de hacer dieta keto, dieta solo de proteína, con ayuno intermitente, pues comerse un pedazo de carne todos los días realmente no termina siendo sano. Y esto sí, pues sin discusión, los ultraprocesados, las salchichas enlatadas, todos los embutidos, todas estas carnes frías que terminan teniendo un proceso, pues como después de tomar varios pedazos de la proteína y organizarlos. Esto sí tiene evidencia de que es bastante deleterio o dañino en algunas ocasiones para el cuerpo. Entonces, cuando yo digo que no me malinterpreten, no es para que no se vuelvan a comer una salchicha, ni un jamón, ni una carne en su vida, simplemente la invitación es a tener una dieta balanceada, porque con cambios en la dieta, bajar de peso, dejar el licor, dejar el cigarrillo, todo esto ha demostrado que tiene un gran impacto en la disminución de la incidencia del cáncer colorectal. Asimismo, también como lo es comer frutas y verduras que aumentan mucho la ingesta de fibra. Hay algunos reportes que dicen que hasta en un 40% pueden disminuir la posibilidad de generar un cáncer colorectal. Entonces es tener una dieta, además, muy balanceada desde la parte de las proteínas como carnes rojas ultraprocesados, también siempre adicionar frutas, verduras y leguminosas que nos aumenten el insumo de fibra en el cuerpo y que nos puedan permitir pues como balancear mucho más la dieta, porque hay muchos factores, como les decía ahora, que sí se pueden modificar y que vale la pena tener en cuenta. Entonces, sumado a esto, ¿qué otros cambios del estilo de vida podrían prevenir o reducir el riesgo del cáncer? También está descrito, además de la que yo dije, el ejercicio. Dicen que, pues, reportan en la literatura que la actividad física asociada a una dieta saludable rica en verduras con adecuada ingesta y mantener un patrón de deposiciones blando y frecuente puede mejorar. Entonces, son cosas que no son muy drásticas y que poco a poco se pueden ir instaurando y volverse una costumbre. No irse hasta el extremo de hacer unas dietas exageradas, porque realmente eso no tiene un gran impacto, y las dietas temporáneas o los cambios temporáneos realmente no tienen una evidencia de que hagan un cambio importante. Es, como dice la palabra, cambios en el estilo de vida, es volverlo cotidiano, es que sea la manera normal de uno hacer las cosas, que dentro de lo que uno hace, hacer ejercicio, comer dejar el cigarrillo, verduras, dejar el cigarrillo, el licor. Exactamente. ¿Tiene algún efecto el licor? Sí, definitivamente.
Hay casos en la literatura donde se ha encontrado una relación directa entre el abuso del licor y la presencia de cáncer colorectal. Entonces, definitivamente, es lo que yo digo, no es satanizar las cosas. Un licor social no significa que porque me tomé un trago entonces voy a generar un cáncer colorectal. Estamos hablando de abuso y de excesos. Entonces, no llegar a ese punto, y todo eso me puede ayudar mucho. Bueno, ¿qué otros cambios en el estilo de vida, aparte del ejercicio? No, es básicamente eso. En lo Listo. que uno puede ayudar: dieta, licor, cigarrillo, bajar de peso, actividad física. Y no existe ningún alimento que prevenga el cáncer. No, realmente prevenirlo no. No se previene, pero disminuye la incidencia de aparición. Dejando algunos. Más Exactamente. otros. Listo. ¿Cuáles son las principales opciones de tratamiento que existen? Bueno, esto es importante, esto es muy individual y eso tiene que ser tratado con el médico o el especialista que cada paciente tenga, pero en términos generales, para nosotros del cáncer colorectal, la cirugía, salvo el recto más distal y el ano, termina siendo una patología de manejo quirúrgico. Dependiendo de la histopatología, dependiendo de qué tipo de tumor es y qué tanto compromiso tenga, o se hace quimioterapia o se hace cirugía. También hay terapias combinadas, se hace primero la cirugía, después la quimioterapia, o por el contrario, se empieza a continuar con quimioterapia y después se operan los pacientes, ¿sí? Hay otros casos muy precisos de tumores ya mucho más bajos, en el ano, en el recto medio, recto bajo, que se pueden beneficiar de quimioterapia, y hay algunos estudios que han demostrado que los pacientes se pueden sanar con esto. Pero quimioterapia y cirugía son hasta ahora el manejo que nosotros tenemos, porque la idea es sacar el tumor y luego como completar por medio de quimioterapia para terminar de eliminar todas esas células que no puede eliminar la cirugía. Desafortunadamente tenemos un grupo de pacientes que ya llegan con el tumor colorectal y una cantidad de metástasis en el cuerpo que son inmanejables. Son los pacientes que nosotros llamamos un estadio 4 y son pacientes que desafortunadamente no tienen cura. Lo que se hace es que se ofrece una quimioterapia paliativa. ¿Qué significa eso? Es una quimioterapia para que el tumor no crezca más y para tratar de mantener los síntomas estables, pero teniendo en cuenta que el paciente ya no tiene cura y no se va a sanar. Y es lo que llamamos una fase tardía de la enfermedad. ¿Cuál es la tasa de supervivencia del cáncer? Bueno, es una pregunta compleja porque todo depende del tipo de cáncer. Adenocarcinoma, linfoma, o si es un tumor neuroendocrino, o si es algún tumor, dependiendo pues como de la histología y dependiendo del estado tan avanzado que esté. Si el tumor compromete todas las capas del intestino es diferente a si solo compromete un pedazo. Si el paciente necesita quimioterapia es diferente si no lo necesita. Si el paciente hay que hacerle cirugía de metástasis, porque dentro de los órganos del tracto gastrointestinal, el colon es uno de los órganos que permite una curación completa cuando hay pocas metástasis que no comprometan muchos órganos. Es decir, un cáncer de colon con una metástasis en el hígado se puede operar el cáncer de colon y la metástasis. Lo mismo si es una metástasis puntual en el pulmón. Distinto a otro tipo de patologías, por ejemplo el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas metastásico, así sea solo en el hígado, ya se considera una enfermedad irresecable. El colon nos permite de pronto ampliarnos un poquito más y hacer resecciones multiviscerales para buscar como esa curación en el paciente, que es lo que uno busca. La tasa de supervivencia es imposible dar un número. Es imposible dar un número por todas las variables que hay y que envuelven un diagnóstico de un cáncer. Uno espera que un paciente quede completamente aliviado. Si tiene una detección temprana de un cáncer, se hace una cirugía completa. Si no hay compromiso de los ganglios regionales, uno considera que es un paciente estable y que puede tener una expectativa de vida casi normal como la de una persona. Diferente a una persona que ya necesita quimioterapia, se ha luchado con recidivas, entonces es un poco más difícil. Hay cánceres de colon que se curan y el paciente tiene la misma vida que iba a tener sin el tumor, y hay pacientes que desafortunadamente en cuestión de meses fallecen cuando son en estadios muy avanzados. Bueno, ¿hay alguna relación entre las infecciones gastrointestinales y el cáncer colorectal? Bueno, infecciones como tal, que yo tenga muchas gastroenteritis o muchas diarreas, realmente no me va a llevar o no me va a hacer que a mí me dé un cáncer que no me vaya a dar. En cuanto a los problemas intestinales, como ya habíamos dicho, la enfermedad inflamatoria intestinal, que no es una infección, pero sí se ve muy relacionada.
Hay varios estudios que han salido en la literatura que muestran que algunas bacterias, cuando colonizan el cuerpo, en algunos órganos, pueden estar asociados a un cáncer colorectal. Existe una bacteria que se llamaba Streptococcus gajolyticus, que ya, si no me equivoco, le cambian el nombre por Streptococcus bovis, que se ha encontrado que cuando el paciente se le documenta o se le encuentra una septicemia o una bacteria en la sangre, inmediatamente tenemos que buscar un cáncer de colon, ¿sí? Ha estado muy controvertido y ha habido muchos estudios para poder definir si es que el cáncer da la bacteria o si es que la bacteria es la que hace que a uno le dé el cáncer, pero en términos generales, afortunadamente no es frecuente encontrar esto, pero sí es importante conocerlo, porque sí hay varias relaciones. También en algún momento se describió que los pacientes con abscesos en el hígado, en los cuales se encontraba una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae, podían tener una relación con cáncer colorectal. Inclusive muchos de los médicos que conocen esta información, a todos los pacientes con abscesos hepáticos en los cuales al drenarlos se aísle una Klebsiella pneumoniae, le ordenan una colonoscopia al paciente para descartarlo. Afortunadamente la incidencia de esto nos permiten hacer pues como esa conexión y estudiarlos. Realmente diarreas, gastroenteritis a repetición, no se ha documentado que aumente, exacto, que aumente el caso de cáncer, pero sí vale la pena tener en cuenta esta información. Listo. No tengo más preguntas por ahora, no sé si quieras completar con algo más. Hay una pregunta del público. Claro que sí. Si el paciente tiene antecedentes de pólipos y ya le han resecado uno, ¿cada cuánto debe realizarse la colonoscopia? Esa es una pregunta súper importante, porque los pólipos, es para recordar que el pólipo es como la forma en la cual inicia el cáncer, ¿sí? Cuando uno le sacan un pólipo, hay que hacer un estudio, y hay varios tipos de pólipos. Hay unos pólipos que son completamente benignos, y son pólipos que son como hallazgos incidentales, que incluso no requieren un seguimiento tan estrecho, como lo son, por ejemplo, los pólipos inflamatorios, los pólipos hiperplásicos. Este tipo de pólipos, si los encuentran en una biopsia, realmente no hay por qué alertarse ni por qué alarmarse. Es un paciente que en la polipectomía, si quedó completa o incompleta, no generan ni confieren un riesgo de cáncer para el paciente. Cuando nos vamos para el resto de pólipos, hay unos pólipos que se llaman pólipos cerrados, pero no cerrados como de una puerta cerrada, sino cerrados con S, como si fueran de una sierra. Y estos pólipos cerrados tienen un proceso o una caracterización muy ambigua, que si bien no son malos, en cualquier momento se pueden transformar a ser malos y llevar al paciente a que desarrolle un cáncer. Lo mismo pasa con los adenomas. Los adenomas pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos, eso siempre sale en la patología, y para nosotros el que más riesgo confiere es el adenoma velloso. Entonces, esos adenomas vellosos o esos pólipos cerrados, ya después de ser resecados, sí requieren una evolución o una vigilancia mucho más estrecha. Ya cuando uno le documentan el pólipo que tenga, y si es tubular, tubulovelloso o velloso, ellos generalmente se acompañan de un grado de displasia. ¿Qué significa la displasia? Es qué tan dañadas están las células. Una displasia de bajo grado significa que las células apenas están empezando a dañar, y si yo reseco el pólipo, doy por curada la enfermedad. Pero cuando me reportan una displasia de alto grado, o sea que cuando uno tiene un adenoma velloso con displasia de alto grado, eso se considera un carcinoma in situ, que no necesariamente necesita cirugía, ni necesariamente necesita quimioterapia, pero ya depende de la experticia y la habilidad del endoscopista de lograr hacer la resección de ese pólipo. Los pólipos en general, cuando nos alertan, según la patología, como yo lo acabo de decir, y según el tamaño. Para mí un pólipo me preocupa cuando sobrepasa 1 centímetro de diámetro a la hora de hacer la polipectomía, la colonoscopia, perdón, para luego hacer la polipectomía. Entonces, en términos generales, decir que tengo un pólipo, cuánto es el seguimiento, todas estas variables son muy importantes,
Porque yo tengo pacientes que con un pólipo hiperplásico les puedo seguir haciendo su colonoscopia habitual como se le hace de control, pero si yo tengo un paciente que le han sacado ya un adenoma con displasia de bajo grado, ese paciente se puede controlar cada 3 a 5 años, por lo mismo que les digo, porque en menos de ese tiempo realmente es muy difícil encontrarlo. Un paciente que se controle cada 5 años realmente no hay problema. 3 a 5 años es un buen tiempo para hacer este seguimiento. Y también es importante saber que una cosa es tener pólipo y otra cosa es tener una enfermedad que se llama PAF o poliposis adenomatosa familiar, que son los pacientes que desde chiquitos nacen llenos de pólipos en todo el colon. Y esto es importante no solo para el que lo tiene, sino para su círculo familiar, porque eso se considera un factor de riesgo alto y se consideran pacientes pues, como de un riesgo importante, y esos son los que tenemos que seguir más estrechamente. Entonces, para responder la pregunta después de esto, pacientes con pólipos completamente benignos de tipo inflamatorio hiperplásico realmente no considero que necesiten un seguimiento mucho más estrecho. Para pacientes ya con adenomas que se hayan documentado, se debe hacer un seguimiento ya sin menos a los 10 años, de 3 a 5 años está muy bien hacer una colonoscopia, y ya con los pacientes que se hayan documentado, por decir, un pólipo con displasia de alto grado que se considera un carcinoma in situ, si se logra resecar ese pólipo y queda curado, sí se debe continuar con un seguimiento de un paciente que tuvo un cáncer de colon. Entonces depende mucho de esas características, pero a grandes rasgos esa es más o menos como la idea general. Listo, ahora sí hay otra pregunta. Hay un montón de preguntas Bueno. de la sede centro. Claro que sí. ¿Cuál es la relación con el síndrome de intestino irritable? Bueno, el síndrome de colon irritable o intestino irritable es un trastorno funcional del intestino que realmente no tiene hasta ahora ninguna relación con el cáncer de colon. El colon irritable es algo muy frecuente, se considera como un trastorno como más de la motilidad, es un proceso en el cual todos los factores epigenéticos del paciente, como factores estresantes, la alimentación, pueden llevar a unos espasmos o a unas contracturas pues, del colon, generando un dolor. Pero la patología, o sea, si yo cojo un paciente con síndrome de colon o intestino irritable, le reseco un segmento de intestino y lo mando al laboratorio, no voy a encontrar nada alterado. Entonces es algo más mediado neuralmente que por las mismas células del intestino. Es más algo como, por decirlo así, de los nervios. No de los nervios que el paciente sufre, sino de los nervios que inervan el intestino. Entonces el colon irritable no se considera para nada una alarma, ni una alerta, ni un factor de riesgo para estos pacientes con cáncer de colon. Bueno, aquí hay dos preguntas como relacionadas. ¿Qué es la quimioterapia y qué es lo que le hace al cuerpo? Y la otra pregunta es ¿por qué se hace la quimioterapia antes y después de una cirugía para un tumor de colon? Perfecto. Entonces, en cuanto a la quimioterapia es un medicamento, son medicamentos muy desarrollados, que se han desarrollado casi a nivel molecular, que son altamente potentes y lo que hacen es que tratan de llegar específicamente a las células malignas que hay y tratar de eliminarlas, quemarlas o dañarlas, ¿cierto? Obviamente, como todos sabemos, la quimioterapia siempre es algo que ha generado mucho tabú y muchos mitos por la cantidad de efectos colaterales que le puede traer a los pacientes. Pérdida del pelo, de las cejas, baja las defensas, puede generar vómitos, dolores, infecciones oportunistas, porque de esa misma manera es un medicamento tan complejo y tan fuerte que tiene que llegar a buscar las células para poder atacar sobre ellas, que asimismo en algunas ocasiones puede tener efectos colaterales en otros órganos que no estén comprometidos. Entonces eso es lo que es la quimioterapia. Cada vez que se busca más tratar de dar inmunoterapia, que son medicamentos diseñados para atacar específicamente la molécula mala y tratar de evitar todo ese daño colateral que se tiene. A pesar de los efectos adversos y a pesar de todo lo desagradable que puede producir en un paciente, la quimioterapia termina siendo salvadora para ellos. Es importante saber que son pacientes muy especiales, que son pacientes que después de cada ciclo de quimioterapia van a necesitar un cuidado especial, pueden bajar las defensas, pueden hacer fiebres con infecciones muy graves, pero también hay muchas quimioterapias, hay quimioterapias orales, hay quimioterapias que se ponen por la vena, hay quimioterapias específicas para cada tipo de tumor, no todas reaccionan iguales, pero eso es como el sentido del medicamento.
Son medicamentos de altísimo costo y que siempre deben estar acompañados por enfermeros profesionales de oncología, siempre vigilados o ordenados por un experto en oncología clínica, que sea quien ordene esta quimioterapia. Entonces es, mejor dicho, como se podría decir, es el medicamento que mata las células con cáncer en el cuerpo. Y en cuanto a la otra pregunta, de por qué antes o por qué después, cada vez que se diagnostica un cáncer, en este caso que estamos hablando, un cáncer colorectal, el diagnóstico, el nombre es un cáncer, pero para nosotros tiene el nombre y muchos apellidos más. ¿Qué significan esos apellidos? ¿Qué órgano compromete? ¿Qué tan grande es la extensión macroscópica y microscópica? Si hay o no ganglios alrededor comprometidos y si hay o no metástasis. Metástasis significa siembras de ese tumor en otros órganos a distancia, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué tan grande o pequeño sea el tumor, qué tantos ganglios haya comprometidos y si hay o no metástasis, en algunas ocasiones hay pacientes que se benefician de quimioterapia antes de la cirugía, que es lo que nosotros llamamos neoadyuvancia. Esos pacientes reciben quimioterapia por un periodo de tiempo y se reestadifican para tratar de disminuir la carga tumoral, disminuir el tamaño del tumor y tratar de eliminar el compromiso de los ganglios que tiene alrededor. En ese caso, empezamos primero con la quimioterapia y luego con la cirugía. En otros pacientes se logra hacer la cirugía, se trata de sacar todo lo que haya en términos de tumor y de ganglios comprometidos, y según la cantidad de ganglios y si hay o no metástasis, se complementa con la terapia de quimioterapia. Eso se llama una adyuvancia. ¿Y para qué se hace? Para garantizar de eliminar el resto de células que puedan estar sembradas de manera locorregional, pues local o regional en el tumor, y tratar de garantizar una curación o una curación completa. Hay pacientes que definitivamente, o hay tipos de tumores que se pueden tratar solamente con quimioterapia sin necesidad de cirugía, acompañados o no de radioterapia, y este sería pues como el manejo. Entonces esa es la razón por la cual a algunos pacientes se les hace antes, o se les hace antes y después, o se les hace solo después de la cirugía, es dependiendo del estadio, qué tan avanzado es este tumor, qué tan grande, qué tantos ganglios comprometa y que si hay o no otros órganos asociados. Listo, creo que ahora sí no hay más preguntas. Sí, hay otra pregunta. Bueno, estamos esperando por aquí otra preguntita. Una preguntita, ¿las personas que sufren de estreñimiento pueden ser más propensas a padecer un cáncer de colon? Bueno, pregunta, todos los que están en vivo escuchan también la pregunta, los asistentes. Sí. Perfecto. En cuanto a los pacientes estreñidos, realmente no es que haya una asociación entre el estreñimiento y el cáncer de colon como tal, pero sí los pacientes constipados, que son los pacientes con tránsito intestinal lento, están propensos a desarrollar otra cantidad de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad diverticular que se puede complicar, toda la patología no rectal, que es el empeoramiento de las hemorroides, abscesos perianales, fisuras perianales. Y si bien no se ha demostrado que las personas con constipación crónica tengan más cáncer, sí se ha demostrado que un aumento en el consumo de fibra vegetal y de frutas, que de una manera se verá reflejado en esta parte de la constipación, sí puede tener una disminución del impacto. La constipación tiene un manejo farmacológico y no farmacológico. Los pacientes que toman las medidas no farmacológicas, que son no pastillas ni laxantes, sino aumento del consumo de agua, fibra, bien sea suplementos de fibra o por medio de frutas y verduras, yo creo que es clave. Entonces, si bien no es que yo esté constipado, me preocupe porque me puede dar cáncer de colon, el hecho de yo tratar esa constipación sí me puede disminuir un factor de riesgo importante para hacerlo. Bueno, hay una relacionada con lo de la herencia, y es: si mi papá tiene cáncer de colon, ¿cuál es mi nivel de probabilidad para sufrirlo también? Bueno, eso también depende un poco de qué patología tenga el papá y a qué edad le haya dado el papá. Para nosotros 55 años es el límite.
pacientes que hayan sido diagnosticados por encima de los 55 años, se considera que el riesgo puede ser un poco más bajo en comparación a un diagnóstico previo a los 55 años, porque por debajo de 55 años yo soy una persona aún muy joven y esta manifestación se considera una manifestación muy temprana de la enfermedad. Entonces, si el diagnóstico del papá fue por debajo de los 5 años, igual el riesgo sigue siendo menor al 50%, o sea, no hay más de la mitad de la probabilidad de que uno le dé el cáncer, distinto a los pacientes con muy alto riesgo, con muy alta probabilidad de sufrirlo, que son los pacientes con más de 3 o 4 familiares con cáncer, pacientes con síndromes polipósicos familiares, pacientes con enfermedad de Lynch. Ahí sí hay podríamos hablar de que hay una probabilidad de más del 50% de que lo presente. En este caso no alcanza a ser tanta la probabilidad. Si el diagnóstico del papá fue por debajo de los 55 años, puede empezarse a hacer desde incluso el test de sangre oculta y empezar inicialmente con una colonoscopia a los 50. Si el tumor del papá fue diagnosticado por debajo de los 55 años, la probabilidad aumenta un poco y en estos casos sí necesitamos colonoscopia cada 5 años. Listo, ahora sí, ¿hay otro más? Perfecto. Doctor, yo he visto que para los pacientes es muy duro cuando requieren colostomía. Yo quería saber qué porcentaje de pacientes que tienen cirugía por cáncer de colon requieren colostomía y más o menos cuánto tiempo se espera que dure con la colostomía. Excelente pregunta. La verdad, eso genera un impacto muy grande y es muy bueno aclararlos. La colostomía es algo que todos, incluidos yo, le tenemos mucho miedo porque es algo supremamente incómodo. La colostomía, para los que no saben qué significa, es cuando se interrumpe todo el tracto gastrointestinal y ya el flujo de la materia fecal no sale por el ano, sino que se exterioriza por el abdomen. Entonces es lo que llaman la bolsa. Y lo que hacemos es que exteriorizamos, bien sea por el lado derecho o izquierdo, una boca terminal de un segmento de colon para que las deposiciones caigan ahí y no continúen porque probablemente hubo necesidad de hacer alguna resección. En términos generales, cuando se busca hacer una cirugía curativa de cáncer de colon, uno busca hacer un empate para que el intestino vuelva a quedar pegado y vuelva a quedar unido. Eso siempre es lo que uno trata de buscar. Depende también de muchos factores. El primero, si el paciente se está operando de urgencia o si el paciente se está operando de manera electiva o programada. Muchos pacientes debutan, o sea, se manifiestan por primera vez con una obstrucción completa del intestino. Entonces, en urgencias, ese paciente llega, se hace un diagnóstico de un tumor que está obstruyendo, ese paciente necesita cirugía de manera inmediata y la posibilidad de que ese paciente quede con una colostomía es por encima del 90% en ese contexto de urgencias. Cuando yo tengo un paciente programado para hacerle la cirugía de colon, ya porque tiene un tumor, si bien yo estoy en miras a siempre hacer el empate o la anastomosis, como nosotros llamamos del intestino, que es lo ideal, hay que tener también en cuenta los factores del paciente como edad, como pronóstico, porque hay cirugías en pacientes que operamos por una obstrucción, pero ya de entrada son metastásicos, entonces el paciente no tiene una intención curativa, porque tiene un tumor demasiado diseminado, ese paciente por encima del 95% de posibilidades va a quedar con una colostomía o con una bolsa. ¿Cuál es el problema? Que suena muy fácil decir, no, hagamos el empate a todos los pacientes. El problema es que cuando uno hace un empate en el colon y ese empate falla o no pega, es una catástrofe para el paciente porque va a desarrollar una peritonitis, va a quedar con colostomía, ahora sí, va a quedar con un abdomen probablemente abierto, va a necesitar antibiótico por mucho rato y ahí sí tiene mucho más riesgo de fallecer. Entonces, depende mucho del tipo de paciente que yo estoy operando, si es urgente o electivo, si es una cirugía curativa o si es una cirugía simplemente higiénica, como le llamamos nosotros, que es solo para retirar el tumor. Pero si es un paciente programado, con buen estado nutricional y que no tenga una edad demasiado avanzada, con un buen pronóstico de vida, lo más probable y lo que nosotros siempre tratamos de hacer es hacerle una empate o una anastomosis para que no quede con colostomía. Hay otro concepto que podemos hacer y es que
se hace el empate, pero se exterioriza un pedacito de intestino delgado, que eso es lo que se llama una ileostomía de protección. Esa ileostomía de protección se emplea cuando se va a operar más que todo el lado izquierdo o el recto muy bajo del colon, el lado izquierdo del colon, perdón, o recto muy bajo. En esos casos se decide, para proteger y que no pase materia fecal por ahí, dejar una ileostomía. Esa ileostomía se puede dejar entre 1, 2, 3, 4, 5 meses más o menos. Ese sería el tiempo de cerrarla. Yo creo que en contextos oncológicos, un paciente que quede con colostomía por un cáncer de colon, si el paciente es curativo, esa colostomía se cierra cuando el paciente esté curado del todo, ¿sí? Un paciente con enfermedad oncológica activa, no cerramos la colostomía. Y si el paciente ya es con intención paliativa o no tiene manera de curarse, tampoco cerramos la colostomía. Cerrarla es volver a empatar. ¿Por qué? Por el alto riesgo de fracaso que tiene. Entonces, definir, doctor, usted me va a operar, ¿cuál es la posibilidad de yo quedar con colostomía? Depende si es colon derecho o colon izquierdo, qué tan avanzado esté, cuál es la edad del paciente, cuál es el estado nutricional. Pero como digo, en términos generales, en un paciente relativamente joven, nutrido, con un buen pronóstico oncológico, en la gran mayoría de los pacientes intentamos hacer el empate para no dejarlos con colostomía. Ya si ese empate falla o si el paciente llega por una urgencia o por una obstrucción intestinal severa, esos pacientes sí o sí van con colostomía. ¿Y cuándo se cierra? Cuando el paciente esté aliviado. ¿Qué es estar aliviado? Sin tumor. ¿Y eso cuánto puede tardar? 1, 2, 3, 4 años más o menos. Listo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? No, bueno. Queríamos recordarles pues la importancia del cáncer colorectal, y es que todos tenemos derecho a hacernos ese tamizaje. Entonces ustedes lo pueden pedir a su médico, en su aseguradora, para evitar llegar pues como a esas etapas finales en las que el diagnóstico fue tardío, como nos contaba el doctor. Entonces acuérdense de estar muy atentos como a los síntomas que nos explicaron para poderlos detectar a tiempo y también pasar a la información a la familia. Muchas gracias. Clínica El Rosario, amor que acompaña y servicio que alivia.